Muy bien, buenas tardes. En este día tenemos la oportunidad, como revista Alpaguira, de entrevistar al ingeniero Colán. La verdad es un total agrado en esta oportunidad poder conversar con él de diferentes temas, ¿no? Tanto cuando era estudiante, quizá cuando terminó, cuando inició su carrera profesional y ahora que está como ingeniero senior de reservorios en Petroperú, ¿no? Básicamente encargado en el lote 192. Ingeniero Colán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me dice, ¿Cómo estamos? todo bien. Bueno, el ingeniero Colán es ingeniero de reservorios, egresado de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. Él inició en su carrera, su vida laboral, como ingeniero de reservorios en Unipetro, desde 1993 hasta el 2001, cerca de poco más de 8 años, en donde tenía como principal tarea, y lo que se quiere en todo campo petrolero, es optimizar el factor de recobro. Y también estuvo inmiscuido, o quizá fue responsable en los proyectos de perforación. Ingeniero Colán, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, si bien es cierto, yo inicié mi carrera principalmente de la parte operativa de la compañía Unipetro en el año 93, pero previo a ello, pues justamente mis inicios fueron en la facultad propiamente, ¿no? En la parte de jefatura de prácticas, de laboratorios, aparte de cursos, dándome como reservorios 1, reservorios 2, la parte de laboratorio de lodos, laboratorio de núcleos, el curso de programación y el curso de recuperación secundaria. O sea, cuando uno inicia en la parte de prácticas, como jefatura de práctica, pues en ese momento pues tiene jefatura de práctica de todos los cursos prácticamente, ¿no? Claro, ha cambiado bastante la estructura de Ha cambiado aquellos tiempos bastante en estructura, sí, a lo que y es era pues ahora, un ¿no? poquito complicado estar yendo pues de un curso a otro curso, inclusive para tomar las prácticas, ¿no? Se hacía un poquito engorroso. Pero felizmente pues ahí no solamente era yo, sino éramos 4 compañeros, justamente de mi promoción, que entramos a la jefatura de prácticas de la facultad, y conforme pues pasaron los años, la universidad con la facultad pues decidieron hacer un contacto con Petroperú en aquel entonces para poder licitar el lote, el que ahora lo tienen, pues que es el lote 9. El lote 9, ¿no? Ajá. Entonces, en ese momento, en el año 93, cuando se firmó ya el acta de entrega del lote, pues fuimos de la facultad, nos fuimos los 4 jefes de prácticas, contando a mi persona, hacia el lote. Íbamos por una semana, entonces, netamente para la entrega del lote. Bueno, y nos quedamos pues prácticamente 3 meses, ¿no? Claro, o sea, usted estuvo desde los inicios de operaciones de Unipetro en el lote 9. De los inicios de las operaciones en el lote, ¿no? Ahí prácticamente pues, yo ya conocía más o menos los trabajos que se hacían en el noroeste, porque yo había practicado en Petroperú, antes Petroperú, que era la empresa encargada del lote del noroeste, practiqué en esos campos, ¿no? No en el lote 9, sino en el lote 10, en el lote que está, es el lote 1, ¿no? Justamente el lote 10 es bien complejo, bien mucha tiene mucha información, tiene mucho también por explotar. Correcto, sí. Y eso es desde antes, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Porque ahí habían proyectos, inclusive cuando era practicante, habían proyectos de inyección de agua, en la cual existía una planta en el Ñuro de suministro de agua para pozos inyectores en la zona de órganos, por ejemplo. Después había lagunitos y otros campos más, ¿no? Y había diferentes, digamos, mecanismos de los cuales de extracción se traía, aparte de lo que normalmente nosotros conocemos como las unidades de equipo biomecánico, por ejemplo, ¿no? Claro. Había lo de inyección de gas, había uno de inyección con un equipo que tenía un tipo pistón en la parte delantera del cabezal, que levantaba y bajaba el cabezal, era tipo de un veo neumático, ¿no? Y era como un caballito, ¿no? Sino que tenía un tipo pistón para levantar el cabezal y bajar, ¿no? Era más que nada una torre, ¿no? Era una torrecita, ¿no? Ese equipo lo tenían, aparte estaban los de la Catalina, que ahora ya queda como, como te puedo decir, como historia, porque ya prácticamente muy pocos se utilizan las Catalinas, ¿no? De equipo de extracción. Y bueno, justamente comencé pues en Unipetro, ¿no? Y más o menos conocía a qué trabajo se realizaba. Iniciamos casi la mayoría la parte de producción. Fuimos prácticamente recorredores,
¿no? Sí, sí, esa tarea de los Es la recorredores. tarea principal de lo que es en los campos de petróleo, ¿no? Tú eres recorredor de producción, partes ahí, y ahí poco a poco pues te van direccionando y hemos direccionando cada uno de los trabajos que hacer. Hacíamos trabajo de logística, íbamos a los servicios de pozos, supervisábamos los servicios de pozos, ¿no? Y ya se empezaba a armar todo el equipo integral de manejo del campo, ¿no? Era un equipo integral, multidisciplinario. Multidisciplinario, exactamente, Muy ¿no? bueno. Y Ahí bueno, se ya debe con aprender esto, bastante en diferentes no, áreas. porque cada uno era casi, hacía de todo. Si Claro, eres, pues. eres gafitero, a gafitero de tubería, al final tenías que trabajar en ese aspecto, ¿no? Y era interesante porque algunos no sabían cómo agarrar pues, una tarraja para hacer rosca a las tuberías, Claro. cortarlos está bien, pero para hacer la rosca a la tubería, pues ahí era ser un poquito complicado. No, pero al menos yo conocía eso y ayudaba a los sobrestantes que en ese momento nos apoyaron ahí en el campo, ¿no? Sí, bueno, Y ¿cuánto ha iba cambiado? Bueno, aprendiendo. de ahí para acá los recorredores se siguen manteniendo, al menos lo que hemos visto en Sí, el otro hay Unipetro. algunos recorredores, sí, se siguen manteniendo Mm. conocidos ahí, conozco a varios de ellos que se mantienen, ¿no? Y buena experiencia, como digo, porque prácticamente conoces un poquito más a detalle las horas de servicio, tanto nocturno, diurno, para poder realizar la operación, ¿no? Aquellos, mayormente uno tiene que estar acostumbrado a ese tipo de horarios, por ejemplo, ¿no? Que normalmente en la universidad tú tienes, bueno, mañana, tarde, noche, pues ahí a veces estás de turno día y después turno madrugada, o sea, hay un cambio de un día para otro a veces también. Claro. Del 93 al 2001, cuando estuvo ahí, me parece que hubo una campaña de perforación de parte de Unipetro, perforó unos pozos. Sí, ¿También estuvo en esos proyectos? nosotros estuvimos desarrollando, cuando ya más o menos empezamos el nivel de todo el campo, ya empezábamos a trabajar la parte de las producciones, ver las zonas donde podamos hacer perforación. Ahí también ya vino el estudio con geología, teníamos un geólogo y también soporte inclusive de la parte de ingeniería, de ingenieros ya mucho más expertos para Claro. poder integrar justamente sus conocimientos y podernos integrar todo para poder ver las ubicaciones donde se podía perforar los pozos, ¿no? Ahí Ah, teníamos, recién hicimos unos inicios, tanto de modelo de gabinete como también de modelo de simulación. Que en ese entonces, exacto. recién nosotros teníamos un simulador que era, no el que tenemos actualmente, sino un simulador que era PCBOAS bajo el sistema de DOS. Quizás ustedes en este momento el DOS ni lo conocen, solamente No, tienen referencia, ¿no? exacto. No, Sí, justamente ahí, cuando nos enseñó el curso de simulación, ¿no? A mi promoción, nos mencionó que su tesis fue justamente de simulación y aplicado en el OT en 9, el si lote, mal no recuerdo. exactamente, en el lote no, exactamente, porque justamente yo llegué el 93, del 93 al 94 estábamos, en mi parte yo estaba en producción, servicio de pozos y la parte logística, y después de ahí ya me puse a, digamos, a ver un poquito más en la parte de ingeniería. Ya Ok. me metí a esa rama para empezar ya a trabajar, para poder buscar alternativas de mejora en cuanto a factor de cobro, ¿no? Justamente ahí. Y ya pues empezamos a trabajar eso, empezamos con el geólogo a trabajar las unidades que teníamos de flujo de este reservorio y el modelaje pues justamente fue por eso, ¿no? Y de ahí sacamos algunos proyectos para la parte de perforación. Hicieron algunos modelos de simulación de Hicimos determinadas un zonas. modelo justamente y al final ese fue mi parte del trabajo de mi tesis, pues, ¿no? Debe ser bien complejo esa zona de Talara, ya que está bien particionado o tiene mucha discontinuidad. El punto de Talara es que justamente como es fallado, pues tienes subbloques en los cuales uno tiene delimitación en algunos casos. Y me refiero a que cuando hay subbloques, tú proyectas hacer un proyecto, por ejemplo, de recuperación secundaria, inyección, tienes que tener muy caracterizado el reservorio, ¿no? Porque puedes hacer tu modelo en un momento determinado, pero si no conoces bien esas fallas, si son comunicantes o no comunicantes, pues el fluido inyectado se va a ir a otro sitio y no tienes cómo medir o a veces no sabrías cómo interpretarlo. Total pérdida ahí. Sí, y es interesante porque tienes que unir muchas cosas ahí, ¿no? Conocer bastante en esa parte de cómo es el subsuelo. Si bien es cierto, nosotros tenemos en superficie todos los pozos produciendo, pero no ves en el subsuelo cómo están los reservorios, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Salta de Unipetro a Pluspetrol Norte. Tengo muchas referencias que Unipetro es muy buena escuela, ¿no? Para aprender, para los que están iniciando. Uh -huh. Sale de ahí
y hace una, ¿cómo se podría decir? Una línea de carrera o va escalando en Pluspetrol. En Pluspetrol, claro, porque supuestamente ya, digamos, el conocimiento previo ya lo tienes, todas tus aplicaciones, el dominio también de la parte de la ingeniería. Entonces, hay oportunidad en ese entonces, hubo la oportunidad de que se seleccionaban a unos ingenieros para entrar a Pluspetrol. De la misma facultad, inclusive nos pasaron, digamos, el dato, podríamos decirle, para poder presentarnos. Entonces, nos presentamos ahí como 5 ingenieros, ¿no? Ah, De las junto con cuales usted se fueron cinco cinco, más. cinco, cinco más, ¿no? ¿No? Ah, Entonces ahí nos presentamos y yo entré a la parte de justo al lote 192. En ese ah, entonces era el lote 1B, ¿no? el Y uno. ahí inicialmente yo ya conocía pues lo que era, lo que era norte, o sea, todo lo que es noroeste, Noroeste. Ujú. ¿no? Y después, cuando entré a Plus Petrol, ya entré a la parte de selva, ¿no? Porque prácticamente es totalmente distinto y ahí encontraba pues la parte logística es diferente, los reservorios o los campos pues están totalmente más lejos comparados a los del Claro, noroeste, ¿no? Hay más facilidades en el noroeste comparado a la selva, ¿no? exacto. Usted Las inicia en el lote condiciones, 100, ¿no? bueno, en el 1AB, Iniciamos el 1B, que hoy es el 192 el lote funcionando. 192, ¿no? Pero ¿tenían a la par el proyecto del lote 8 o era separado? No, Pluspetrol funcionaba con el lote 8 a la vez. Los dos campos estaban, digamos, a cargo de Pluspetrol, ¿no? Ujú. Y eso se lo pusieron justamente Pluspetrol Norte porque inclusive tenían después camisea, ¿no? Claro, justo esos, Al- esos tiempos del 2000, 2002 estaban entrando para poder explotar Exactamente. camisea, pues, ¿no? Entonces, la compañía, bueno, había una reglamentación para el Estado, entonces que no podía ser solamente Pluspetrol Norte, porque Pluspetrol tenía que evocarse en la parte de producción de hidrocarburos, pero a normativas, entonces tenía que haber, digamos, si podía tener la compañía otro nombre específico, entonces la compañía optó por esa parte, ¿no? Dividir Pluspetrol Como, Corporation para la ah, parte de camisea y Pluspetrol Norte para lo que era hidrocarburo, ¿no? claro, ya, ¿No? perfecto. Durante su tiempo en Pluspetrol, bueno, lo más importante, como lo venimos diciendo, optimizar el factor de recobro, ¿no? Eh, Ahí sí es más, fue más amplio, ¿no? Porque ya no solamente era un campo, sino eran 13 campos, ¿no? los del Lo 192, de pues. 192, ¿no? Comparado a lo que era Unipetro, que era uno solo, que tenía 3 yacimientos. Me En imagino que mucho cambio, más interesante todo. es mucho más, inclusive la misma estructura, el conocimiento del propio yacimiento, los fluidos producidos, ya ese era un poquito más complejo, porque ahí la premisa era de que tú tenías que producir crudo a una cierta especificación. Y ahí teníamos pues Claro, 3 tipos de crudo, ¿no? Tanto para la zona de crudo liviano, mediano y pesado. Y dentro de cada uno de esos tipos de crudo habían campos respectivos, pues, ¿no? Y yo me claro. inicié en uno de los campos que era el de crudo pesado, ingresé justamente para el crudo pesado. Ahí fue mi primer entrada. Pero cuando entré, inicialmente me mandaron al primer pozo exploratorio, que era en Carmen. O sea, fui de frente a un pozo denominado Carmen, que era el primer pozo exploratorio en Carmen. Pero ya había pozos ahí, sino que era una extensión de Carmen. Entonces, de frente fui a una prueba de pozo, que era un well testing, y de ahí, probablemente, ya me distribuyeron a la parte de San Jacinto para levantar el factor de recobro o recuperar qué pozos, qué alternativa teníamos ahí en ese campo, ¿no? Ya sea operaciones de workover, servicios que pudieran haber quedado hace tiempo para poder hacer, y adicionales en el caso de perforaciones nuevas, interubicados, etcétera, ¿no? Pero justamente eso iba amarrado a que si yo producía ese volumen, tenía que también tener conocimiento de que en otro punto tenía que poder producir también volumen de liviano, porque tengo que hacer la mezcla, ¿no? Claro, para equiparar. Para equiparar y compensar, ¿no? Porque prácticamente el punto de entrega de crudo que tiene ese lote es 18 grados API Sí, para poder sí. llevar al ducto. Ese es su punto clave de lote. Y es una mezcla, digamos, todos los ductos están relacionados para poder conseguir esa mezcla, ¿no? Me imagino que siempre ha sido un reto el poder lograr esa mezcla, tanto, digamos, Sí, monitorear o desarrollar las reservas de crudo pesado a la par o viendo también cómo se desarrolla el crudo liviano. sí, correcto. Eso, como te menciono, pues prácticamente tienes que tener bastante conocimiento de ello para poder hacer el balance, ¿no? Porque si bien es cierto, puedo decir que puedo colocar 13 pozos de desarrollo de pesado,
pero también tengo que ver cuánto, si ¿Cuánto? tengo el liviano lo tengo, o Ujú. tengo que adicionar pozos de liviano, y para eso tienes que también estudiar los pozos de liviano para poder decir, ah, ya, voy a producir tantos pozos de pesado y a la vez tengo que levantar producción en liviano y si no, poner pozos en liviano a producción, ¿no? A Claro. perforar. Hubo proyectos de perforación durante todo el tiempo que estuvo en Pluspetrol. Sí, ya después de ahí vino el proyecto, estaba Carmen, de lo que me acuerdo, pasaron de ahí a Capaguari Sur en el 2000, más o menos 4, Jibarito, Forestal no perforaron, Doriza sí perforaron, o sea, una gama de pozos dentro de todos los campos, ¿no? Entraron ya con lo que son ahora los pozos horizontales. De O, horizontales solamente perforaron 2 pozos en Capaguari Sur, que fueron los pozos propuestos, inclusive también propuestos de otro modelo de simulación hecho en el año 2006, más o menos 2006 a 2008. Se hizo el trabajo en equipo para sacar un modelo de simulación de Capaguari Sur para Club Boliviano. Ahí hubo 2 propuestas de perforación, 5 propuestas de perforación, de las cuales se desarrollaron 2 para Club Boliviano, ¿no? te entiendo. También durante el tiempo que estuvo en Pluspetrol hizo bastante proyectos de evaluación de reservas, elaboración de planes de desarrollo de reservas y lo más Todos los interesante años. de esta zona, proyectos de inyectividad. En el caso de inyectividad, se realizó justamente inyectividad para el caso de disposición de agua, porque sabemos que Selva tiene un volumen alto de volumen de producción de agua, y entonces como ya tenía un requerimiento de que cero vertimiento de agua hacia los ríos, porque eso lo estaba Claro. contemplado desde hace mucho tiempo, entonces se decidieron hacer planes de recuperación, de no de recuperación, sino de disposición del agua en yacimientos someros, ¿no? Esa es por una 100% parte. el agua se inyectaba, el agua producida Es el 100% agua se producida inyectaba. se inyectaba a pozos inyectores, ¿no? Digamos, intervalos más superiores a las formaciones. En algunos de ellos sí se inyectaba en la base de unas formaciones, porque se estudió una de las formaciones que era Vivian y que podíamos Sí. inyectar justamente allí en la base de esa formación, pero Claro, previo alta permeabilidad de la formación es Vivian. otra permeabilidad comparada a la parte superior, ¿no? Pero todo es desarrollo, estudios, análisis, modelos, prácticamente pues tienes que emplear herramientas para poder utilizar. Ahí, por ejemplo, ya la simulación ya era otro tipo de simulación comparada a la que hice en Unipetro, ¿no? Ya era con un software específico, se Claro. trabajaba con ese software. Inclusive tuve cursos especializados con respecto a ese software especialmente, que es el que conozco en mi campo de mayor acción, que es el del CMG por IMEX. Y me dieron ese curso y de ese curso empecé a trabajar casi todo el software, ¿no? El primer software que tuve ya de esa empresa fue el del 2002. A partir de ahí, 2002. a partir de ahí ya tuve 2005, 2008, 2010, 2012, hasta ahora el 2015, y bueno, y ahora último ya salió el 2020. 2020, ya mucho más completo, me imagino. Mucho más completo. Hay cambios, pero la parte sustancial sigue siendo la misma, ¿no? Más es la forma de presentación, la forma de resultados. Han incorporado ya un poquito más modelos para el caso de reservorios que son no convencionales, por ejemplo, Eso ¿no? sí, claro, me imagino, ya. Eso sí, un poquito abarcado, las matemáticas están ya implementadas ahí y te permite pues ver un poquito más el desarrollo y el valor agregado que puede tener un simulador, ¿no? Claro, Porque inclusive casi la para esos mayoría. tipos, sí, sí, Para esos tipos de modelos uno tiene que tener mucho cuidado en el aspecto que si bien yo desarrollo un modelo, no dejarlo de lado, ¿no? Porque siempre todos los estudios o proyectos se realizan anuales. Entonces, si hay un proyecto de simulación y tú lo proyectas a hacerlo dentro de un año y perfecto, lo simulas, haces estrategias o planes inclusive con ese modelo y lo llevas a cabo a ejecución, perforas los pozos o recondicionas por conocimiento de desarrollo de workover y otros más, entonces se realiza. Pero esa información no regresa, o digamos, no vuelve a hacer un update de tu modelo del cual partiste, ¿no? Ahí un poquito que sí creo que debemos tener cuidado, no dejar un modelo de simulación de lado, ¿no? Porque si esa fue la herramienta para propuestas, pues entonces continúalo para ver si el elemento sirve de ayuda, de apoyo o de soporte para poder continuar con el desarrollo. claro.
Conforme se tiene data dura o data real, como le llaman, también ir alimentándolo. Exactamente, ¿no? Para ir poco a poco perfeccionando el modelo. Quizás tengan que modificar algunas cosas o quizás sirva de ayuda y siga soportando el resto, ¿no? También, adicional al lote 192, estuvo inmiscuido en proyectos en el lote 8. Sí, de ahí ya pasé de los 3 campos que estuve, en primero del lote 192, lo de crudo pesado, de ahí pasé a crudo liviano y a mediano. Después de ahí terminó, como ya tenía todo el conocimiento del campo, ya casi a finales, en el 2000 más o menos 10, del 10 al 2, casi del 10 al 14, ya pasé al lote 8, ¿no? Como encargado, como supervisor de la parte de coordinación de todo el campo, ¿no? Para ver el desarrollo del lote 8, ¿no? Ahí es otro campo que también tenía sus particularidades, a diferencia del lote 192. Ambos son de logística muy diferentes. El tipo de crudo ahí es específicamente de mediano a ligero, no tiene mucho de pesado, No hay crudo pesado. ¿no? ¿No? Entonces, es más, lo que sí tiene muy alto corte de agua comparado al resto. Y son casi, como entiendes, son 6 campos netamente principales, ¿no? Que son Corrientes, Pabayacu, Chambira y Yanayacu, ¿no? Yanayacu. Y hay 2 campos más que sí están cerrados. ¿Forestal uno de ellos? No, forestales del 192. Forestal del 192. 192. El lote 8 lleva toda la producción a la estación en San José de Saramuro. Sí. Exacto. Y por el lado del ramal norte, el 192, justo ahí en Bayóvar. En Bayóvar, exactamente, ¿no? Es como una Y que se tiene desde el lote 192, se unen en un punto específico, tanto el lote 8 y el lote 192, y de este punto específico se va a Bayóvar, ¿no? Y pues, bueno, los puntos drásticos que siempre hemos tenido, pues cuando el oleoducto empezó ya a tener problemas con roturas o a veces intento de rotura del oleoducto, entonces si ya no se podía bombear, entonces teníamos problemas de bombeo, ¿no? Entonces que ahí eso ocasionó pues que en el año, un año, en el periodo que lo tenía Pluspetrol, estaban, digamos, en el lote 8, justo tuvieron que cerrar producción, ¿no? Porque si no puedes bombear hacia el oleoducto, entonces tienes que almacenar en tu área, pero tu área tampoco no puede soportar toda la producción, entonces se iban llenando las capacidades de almacenamiento de tu área, y bueno, y si no está abierto el oleoducto, pues tienes que parar pozos. Sí, no hay. Lo cual en mucho tiempo no había eso, ¿no? O sea, normalmente las bombas que tienen los pozos funcionan con sistema eléctrico, ¿no? Son bombas electrosumergibles. Y eso de prender y apagar, pues también ocasiona que tengas que algún defecto le puede ocasionar al equipo de bomba que esté en el subsuelo, ¿no? Claro. ¿Esas bombas electrosumergibles las monitorean desde una sala de control? ¿O Mayormente tienen paneles colocados como postes de luz, colocados cerca al pozo, son paneles de control, y tienen ahí variables en las cuales son medidas por los corredores, ¿no? Y esas variables son llevadas al centro de producción y se colocan en las tablas correspondientes de los informes o reportes que se da hacia la ingeniería de producción, ingeniería de reservorios, para que tengan el control e ir monitoreando de esa manera. Algunos, en el cambio, en el lote 192 sí habían algunos pozos que eran colocados directamente, inclusive con sensores de fondo, ¿no? Para ver las presiones, todo. Y esa información sí era registrada casi diariamente en los reportes de los ingenieros de producción para toda la ingeniería, ¿no? Claro, una vez más, aquellos, digamos, el primer eslabón de toda la cadena que tiene que pasar el petróleo, el recorredor, o sea, clave en... Sí, pero te digo, nosotros conocíamos que era un recorredor y no es sencillo el trabajo, porque es prácticamente recorrerte todo el campo, pues no estamos hablando de aquí metros, estamos hablando de kilómetros. Claro, ¿no? Sí, y en horas nocturnas a veces también, pues no, ahí no hay nada de postes de luz, ahí si entras a la selva o en el noroeste entras al campo y ves oscuridad total, lo único que te alumbra es la camioneta que tienes ahí en ese momento. Claro, justo tuvimos la experiencia en el noroeste, justo en el lote 9, en el turno de... Madrugada. El de madrugada, o sea, el clima, todo agreste, bastante viento, bastante frío, inclusive dijimos, pues ya estamos en el norte, ¿no? Ya no hay mucho frío, ¿no? Pero el viento que corre es totalmente frío, ¿no?
Y sí, ahí vimos el trabajo fuerte del recorredor, ¿no? Que es la persona, como le menciono, el primer eslabón de todo el recorrido que lleva el petróleo. Claro, pues por eso, pues ahí funciona pues el tiempo, ¿no? Corre mucho el tiempo para poder tener todo tu reporte en las 12 horas de turno que te toca, pues empezar cuando entras a hacer tu primer recorrido, ver cómo están todos los pozos en la primera ida. Es Claro. como, o sea, ahí tomarás tu tiempo en recorrerte 4 horas después, al regreso, para ver cómo están quedando en función a tu primera entrada que hiciste y ver si se comporta o no vienen comportándose normal. Y ese es el segundo recorrido, ¿no? Y al tercer recorrido ya vienes haciendo para hacer tu reporte final para llevarlo a producción y decir, ah, este pozo está mal, ha diferido, no ha diferido, se ha parado, Sí, no se ha sí. parado, Ese es etcétera. un dato muy importante, ¿no? Que monitorean ellos, qué pozo va bien y cuál es el que está en deficiencia. Pero en la Correcto. selva, imagínese, ¿no? Se tiene que tener monitoreado toda la zona o es que va con un GPS o con alguna herramienta No, no, no. adicional. Allá, digamos, las carreteras son, digamos, nosotros le diríamos trocha, pero afirmada, donde la comunicación o el carro con el cual tienes que ir, pues se comunica al pozo, ¿no? Ahí prácticamente sí hay y puedes tomar la lectura ahí prácticamente en el pozo. Pero es agreste, pues prácticamente la selva, ¿no? O sea, si bien la plataforma donde está el pozo está, digamos, limpia, de árboles, todo, pero a Sí, cierta distancia ya está pues bordeada por un toda la fango. selva. Así que tienes que tener, y bueno, no van solos, ¿no? Siempre van de par, ¿no? O sea, un par de Claro, personas. por temas de Ese es seguridad o de algún imprevisto, ¿no? seguridad, algún imprevisto que pueda suceder. Si van solos, es mucha responsabilidad, ¿no? Porque ha habido casos en otras operaciones en las cuales ha habido accidentes, ¿no? Y con accidentes graves, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, todo. Pero es bueno lo de la seguridad, muy, muy importante. No, no, sí, ahí más sobre todo, ¿no? Porque de noche tú no ves nada, pues a veces te Ah, acercas a las unidades y pues si no estás muy con los equipos, implementos de seguridad también, que son botas, casco, guantes, lentes para evitar cualquier ingreso a la vista, pues es una cosa que responsabilidad tuya, ¿no? Por eso claro. que siempre ahora te dicen obligado tus implementos de seguridad sí o sí. Y si ves algo que no es adecuado hacerlo, mejor detente, paralízalo, detén automáticamente el trabajo que estén haciendo o vayas a hacer, ¿no? Porque primero está tu persona y después está el trabajo, Exacto. El factor humano que se ¿no? El tiene que factor cuidar humano. bastante. Exactamente, ¿no? Eso es lo Así que es. se ve ahora. 2015 termina el contrato de Perupetro con Pluspetrol y ya no más opera en el 192 en el 2015. Entra Frontera con un contrato de servicios. Usted, Frontera, justamente ahí, lo que pasó es que terminando el contrato de Plus Petrol con el lote 192, pues ya terminamos también el equipo que estábamos ahí en Plus Petrol. Entonces, pero había una, digamos, cláusula en que, digamos, Frontera podría tomar en parte a los ingenieros que trabajaban en ese lote uh-huh, para que puedan entrar a Frontera propiamente, ¿no? Y prácticamente pues entramos de los 40, entramos 32 ingenieros de diferentes áreas, no solamente de la claro. parte de ingeniería, de la producción, etcétera. Ingresamos 32 a Frontera, o sea, Frontera nos evaluó, nos tomó, y el contrato iba a ser por 2 años, ¿no? Y bueno, comenzando en el 2015, pues ya entramos a Frontera y hubo la primera parada de lote por las comunidades, empezando Sí, sí. entrando, Ha entrando nomás, sido pues, muy intermitente del periodo 2015-2021, ¿no? sí, correcto. ¿Por qué hasta el 2021 si dijeron que era 2 años? Bueno, es por estos problemas que hubo, no solamente comunidades, sino también pues el cierre del oleoducto, ¿no? Porque el oleoducto También, tuvo sí, un problema tuvo un 2 años año más o parados, menos. si no me equivoco. Sí, pero para nosotros fue un año y medio más o menos. Después en el año 2016, ya, o sea, en septiembre hubo la parada por comunidades, arrancamos en octubre y en febrero del 2016 hubo la parada del oleoducto. Entonces, bueno, como ahí se vino pues también el precio de crudo bajo, todo el oleoducto, las comunidades, entonces comenzó también a haber el despido, ¿no? Dentro del propio Frontera. Justo ahí es donde hay ese tema de recesión, ¿no? De la industria del Exactamente, petróleo y de a la Perú le industria golpeó petrolera. bastante fuerte. Sí, sí, inclusive de mi grupo, pues íbamos saliendo pues del grupo
cada cierto periodo, por decirte, cada mes, salía un viernes, era drástico, no solamente que decir que una reducción de personal, ¿no? Cada Y así, viernes, cada fin de semana era un viernes cada, negro. cada día un viernes, no solamente de nosotros, sino también de la misma compañía, ¿no? Que eran antes que nosotros, que estaban ahí, también empezaron pues a reducir, ¿no? Al final quedamos del grupo, quedamos solamente 5 personas. Uf, de los... ah, De los 32, o sea, de los exacto. 32 que éramos, que ingresamos, solamente quedamos 5. 3 en ingeniería de reservorios, 2 en la parte de producción, 2 en la parte legal, ¿no? Y que permanecen, algunos de ellos todavía continúan en la parte legal, porque eso es lo último que creo que queda dentro de una empresa a veces, porque tienes que sellar, cerrar algunas cosas, documentarios, normas legales, cerrar Exacto. ese aspecto, ¿no? Pero ya en las otras áreas, si no hay operación, pues tienen prácticamente, se va desactivando, ¿no? Sí, imagínese, tanto personal, ¿no? Prácticamente en nada en ese momento. ¿No? Tanto nos afecta esas. No, sí. Y ahí pues también Frontera tenía el lote Z1, ¿no? El lote Z1 que era el Ujú, noroeste, en offshore, mar en adentro, offshore. en offshore. ¿El Entonces Z1 también comienza la a la carga. par con el 192 o ya tenía ese No, contrato ya desde lo antes? tenía antes en consorcio con BPZ, ¿no? Ah, Era, BPZ. digamos, era socio con BPZ. Y Ya. justamente BPZ era, digamos, un 51% y Frontera, en aquel entonces se llamaba Pacific, y tenía el 49%, ¿no? Entonces él operaba y quien daba, digamos, todas las razones al Estado era BPZ. BPZ. Ah, ok. Ajá, así es. No recuerdo específicamente en qué año llevé perforación. Me parece que fue Ujú. en el 2018, perforación uno, y nos comentó que un profesor, no, bueno, nos comentó un profesor que se había encontrado con usted, que estaban viendo registros eléctricos. Perforaron un pozo en el 2018, por ahí. Sí, perforamos un pozo que fue el Delfín, en base, digamos, a la propuesta, bueno, en ese caso Frontera tenía el equipo completo, digamos, en Colombia, ¿no? En Perú solamente teníamos la parte de ingeniería de reservorios, la Uh parte -huh. de perforación y la parte de, más teníamos producción, pero y digamos en la parte más de geociencia, como le llaman digamos en toda la industria, allá tenían los geólogos, los geofísicos, lo que interpretaban la parte sísmica, pero había contactos con Perú para poder determinar el punto, digamos, dónde podían perforar, ¿no? Y bueno, se perforó el pozo del Delfín y los resultados no fueron tan buenos que digamos, porque cuando perforamos lo encontramos la estructura mucho más arriba de lo que estaba dentro de la prognosis. Y eso era porque, digamos, en la parte de interpretación de la sísmica había un punto en el cual todavía quedaba la incertidumbre de que no está muy bien la interpretación de los modelos de la parte petrofísica, ¿no? Entonces ahí quedaba todavía, pero la posición, por la premura, en el caso de hacer nuestro desarrollo, se completó y se tomó la decisión de buscar todas las alternativas de dónde podía tener la mejor ubicación. Bueno, esa fue la mejor ubicación de acuerdo al modelo que se tenía de la parte sísmica, ¿no? ¿El pozo Delfín es el primer pozo en el lote Z1? No, el primer pozo ha sido en Corvina. En Corvina. Corvina. Ellos tienen en campos, o sea, las estructuras que se tienen en el lote Z1 es Corvina, Albacora, tiene también Piedra Redonda, había ya pozos perforados en Delfín, 2 de ellos, Uh -huh. y después otro lote, y 2 lotes más, el nombre ahorita son netamente de peces, han nacido mayormente ahí de peces, y Raya era el otro campo, ¿no? Pero los que estaban en producción era Corvina y Albacora. Solo Digamos, esos dos, nada más. solamente esos dos. Y los desarrollos de esos campos han nacido a partir del año 2010, 2014, ¿no? En cuanto a desarrollos de perforación. Estaban cumpliendo compromisos contractuales con el pozo En ese Delfín. caso, Delfín era un compromiso de exploración para ver extensión un poquito de nuevas áreas, ¿no? Por parte exploratoria principalmente, ¿no? Y ahora ese pozo está abandonado, está Sí, o cerrado. sea, ya se perforó, se evaluó, demostraba pues casi prácticamente residual, es decir, que el petróleo pasó por esa zona y migró, ¿no? Ah, bueno, sí, Ok, sí, sí.
O sea, te dio una característica de esa, pero no sabemos pues, hacia dónde. Tú sabes que la migración, encontrarlo con un solo pozo, no tiene idea si es al norte o al sur, pero prácticamente pues se encontraron esa saturación de residual. Y Con no bueno, muy buenos resultados del Pozo Delfín, se quedó ahí ese proyecto exploratorio en esa zona. se quedó ese proyecto exploratorio, se tuvo que abandonar el pozo de acuerdo a las normas específicas que pide el Estado. Y bueno, la plataforma inclusive está ahí, ¿no? Justamente se trajo una plataforma para ese lote y ese pozo específicamente, una nueva plataforma. ¿Ese pozo se perforó con Jacap, con un equipo de perforación Jacap? O... No, digamos ya tenía la parte de la plataforma, se Ah, trajo ok. la plataforma para poderlo instalar ahí, ¿no? Principalmente. Ah, ok. Y hay otros pozos que se perforaron con jack-up, o sea, con equipos especiales que llegan al lugar como si fuera un barco, Barco, sí. perforan, exactamente, perforan el pozo y si encuentran, dejan la estructura del pozo para que una vez que venga la plataforma, se instale la plataforma encima y coloquen la tubería específicamente hasta la plataforma propiamente, ¿no? Y Claro. es Eso fue... otra logística, ¿no? Sí, ¿No? Es la otra mayoría logística. dice, ya, la logística onshore o en costa, ya, genial. Pero ahora el tema es mar y, bueno, la selva, ¿no? Dos escenarios Sí, diferentes, pero con igual nivel de complejidad, se podría decir. sí, pero igual no hay complejidad. Y bueno, ahí ya completé pues prácticamente mis tres etapas de desarrollo, ¿no? Tanto en lo que viene a ser mar, tierra y selva. Claro, ¿No? interesante, ¿no? Poder abarcar, mire, Sí, no, y es así, ¿no? Yo lo había conocido en mis prácticas también, porque yo practiqué también en una compañía de servicios en el 89, en el 90. Practiqué en lo que es Texa, que hoy es Halliburton como nombre, pero comencé ahí, esa fue la primera experiencia que tuve también en el mar, en un barco express, le llaman barco express, que hacía cementación, fracturamiento, y iba de plataforma en plataforma, ¿no? Y nunca aterrizabas en tierra, prácticamente. claro. Es como que un tiempo te internas y ya cuando acaba tu periodo te botan en una lanchita. Exactamente, ¿no? Así. ¿No? Me Pero es imagino que usted debe interesante, ser un buen nadador, entonces, ingeniero. no tanto, si me dices nada, puedo ser caloría, pero no a la parte Eh, profunda, ¿no? ¿No era como que No, pues, requisito fundamental saber nadar para ejecutar ese tipo de eh, trabajos? lo que te hacen una evaluación en cuanto a nado, sí es cierto. Ujú. ¿Por qué? Porque, digamos, es supervivencia, ¿no? Eso sí hacen pruebas normalmente para los ingenieros, todos los ingenieros, inclusive hasta los mismos operadores, de hacer pasar esa prueba de supervivencia, en la cual te hacen nadar pues, desde un punto hasta cierta distancia y retornar, ¿no? Pero no, todos van en grupo. O sea, todos Claro, entran a nadar en conjunto y, bueno, tienen que llegar, ahí tienes que hacer, pues, este brazo, pero hasta donde te dé y seguir nadando, 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 y los demás compañeros te van dando fuerza para que sigas haciendo eso y llegar hasta el punto. Y vas a llegar cansado, por supuesto, ¿no? Pero ya tienes que rendirse. tienes que sí, sí. Y si te quedas, pues bueno, ya hay parte que también te soportan. O sea, no vas solo en todo ese trayecto de la prueba, ¿no? Sino también vas acompañado por ciertos salvavidas que están acostados, en cuyo caso ya te puede dar un calambre, por ejemplo, y ahí no hay forma de que puedas nadar, ¿no? Entonces tienes que sacarte del agua prácticamente. Pero la mayoría sí pasan esa prueba, ¿no? Es una cierta distancia, más o menos que son de 150 metros, desde el muelle hacia un punto, como si fuera una boya, que es un punto distante y está, digamos, marcado para poder hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Claro, ya me imagino toda la adrenalina que se puede vivir y muy interesante todo. Acá en Lima también, si es que no lo hacen en Talara, justamente en uno de los muelles, acá en Lima también hacen esa prueba. Ah, Y sí, yo en Lima prefiero, también. sí, en Lima la hacen la prueba, pero yo prefiero a Talara en el norte porque es más caliente el agua comparado al agua de acá de Lima. Sí, Claro, estoy sincero, ¿no? Sí, te sería sincero, prefiero en el norte que me hagan la prueba que acá. claro, Porque conozco el agua de acá que es totalmente fría y eso fría. nadie lo puede aguantar. Claro, justo en Trujillo se dividen las ambas corrientes, ¿no? Al sur la fría y al Exactamente. norte la caliente. Ajá. Por eso las Sí, mejores playas o las playas están más allá. preferidas en el norte. Sí, están allá, pues, ¿no? Durante toda su experiencia en frontera, ¿usted hizo más trabajos ya más de coordinación con diferentes áreas, logística, de servicio de Sí. pozos, perforación, tanto para los proyectos que tuvieron en 192 de Workover? Sí, mayormente sí, porque ya es diferente el trabajo de, digamos, cuando ya tú vas tomando cierto estatus
de experiencia, tú vas tomando categorías, ¿no? Entonces, esas categorías llegas a un punto en que ya no trabajas en el área, digamos, muy técnico, sino trabajas en el área de tecnologías o de desarrollo, pero de coordinación. ¿Por qué? Porque ya tú tienes que amarrar, digamos, necesito esto de logística, necesito esto del área de soporte, etcétera, y para poder hacer el desarrollo que estamos proponiendo, ¿no? O sea, Exacto. ya la parte técnica yo ya lo conozco, entonces cuando a mí me presentan un proyecto, yo más o menos analizo el proyecto y ahí ya comienzo a decir, "Ah, falta esto, esto, esto", y lo derivo a Claro. cada una de las áreas, ¿no? Y las áreas me Increíble. dan el soporte y después, teniendo el soporte, que viene a ser la parte, pues, cuánto me va a costar, eso ya se lleva el proyecto a la parte de la gerencia propiamente. Y agrupando todo este tema de, digamos, la integración de las diferentes áreas, salta en dos términos que a mí particularmente me llama mucho la atención, que son técnica y económicamente. Ujú. Digamos, Lo para que... técnico, Sí. ya, lo técnico involucra pues prácticamente de todo el estudio que haces para un proyecto, por ejemplo, de perforación, ¿correcto? En perforación intervienen quiénes, intervienen los de drilling, Ujú. intervienen los de completación, intervienen los ingenieros de lodos, interviene el ingeniero de reservorios, interviene el ingeniero de geología, todos ellos integran. Bueno, pero esa es la parte técnica, lo que viene a ser para Ujú. el desarrollo del pozo, para perforar el pozo. Pero eso hay que complementarlo con el área de logística, el área de la parte de finanzas, el área Claro. de legal inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar fehaciente de que por ejemplo, para cada una de esas áreas tú tienes que hacer contratos, Y- ¿no? Entonces, esos Exacto. contratos Ujú. pues tienen la parte un Hay poquito que N tiene que ver, servicios. y ahí tiene que ver la parte de suministro, la parte de contabilidad, la parte del legal, porque van a tener que formalizar un contrato de todas las actividades que se van a emplear en un proyecto determinado. Caso Claro. perforación, por ejemplo. Entonces, llevas eso, digamos, cotizan todo eso y se pone pues el presupuesto que va a ser llevado. Ahí está lo técnico y lo económico. Si con ese valor que se encuentra del presupuesto para poder hacer ese pozo, se evalúa, se ve cuánto es el pronóstico de producción, se hace un flujo de caja y se ve Sí. con el precio de crudo en ese momento y todo lo que viene a ser los impuestos, tarifas, regalías, etcétera, se evalúa y se ve si el proyecto es rentable o no es rentable. Si es rentable, entonces tenemos la propuesta técnica y económica, ¿no? Para un Exacto. proyecto. Evalúan la rentabilidad con los indicadores económicos como la tasa interna de retorno, el valor actual Todo, neto, todo eso. todas las variables que se necesita para toda evaluación económica, que en la parte Claro. económica, la teoría económica se necesita hacer. Como nosotros como ingenieros, ¿no? Tenemos la posibilidad de perforar, digamos, ya perforo por aquí, por allá, no nos gustaría, ¿no? Pero siempre va Sí. de la mano, ambos, técnico y Siempre va de la económicamente. mano la parte económica, ¿no? Si el proyecto resulta económico Ah, y al precio que tienes en ese momento, pues bien, el proyecto es positivo. ¿A qué tiempo inclusive retorna la inversión? Que es el punto medible que también lo ven principalmente a nivel ya de gerencia, analizan la parte de retorno, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo vamos a obtener valor caja positiva, ¿no? Porque mayormente acuérdense que todo proyecto tiene a veces un momento que ingresa un capital para inversión, pero no hay retorno todavía, y eso demora un tiempo. sí, Y hay esa es la parte, el cash, la el parte payout. del payout, ¿no? Entonces, Ujú. eso te evalúa todo proyecto, toda gerencia evalúa eso y ve si es en el menor tiempo el proyecto camina, ¿no? Claro, sí, obviamente. A mayor rentabilidad, mientras más rápido regresa, mucho Más, mejor. mucho mejor, correcto. ¿Qué tal fue la experiencia de la campaña de Workovers en el 192? ¿Hubo muy Ya. buenos resultados, discretos? Específicamente, el proyecto que hubo en el 192 por frontera era contractual también, ¿no? Porque nosotros teníamos pues que hacer 6 workovers como contrato de servicio por esos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, y con tantas paradas y venidas que tenía el lote, pues en el 2016 no se pudo porque estuvimos parados hasta el año 2017. 2017 regresamos al lote, pero tuvimos que empezar a trabajar primero en la básica, porque prácticamente pues tú Sí, paralizaste el campo exacto. y había que recobrar toda la básica de los pozos que estaban en producción, ¿no? Cuando se tomó el lote. Y recibimos en el lote más o menos 85 pozos, hasta 93 pozos,
pero cuando regresamos otra vez al lote, pues esos 93 pozos no eran 93 pozos. Al final pues, empezamos otra vez con 70 más o menos, ¿no? Porque no, algunos pozos no arrancaron al momento que retornamos otra vez a la operación en el año 2017. Entonces, nuestro primer punto fue hacer esos pozos, el reflotar la básica, potenciar la básica, hacer trabajos de pooling para levantar la producción, y en el año 2018 fue donde sí realizamos los workover, ¿no? Los 6 Ahí workovers que los seis, tenían. hicimos no solamente 6, hicimos 8 pozos, en las cuales inclusive hicimos un servicio para un pozo de water disposal, Ah, de interesante. inyección de agua, porque también tuvo problemas ese pozo, entonces tuvo que entrar en la cartera de trabajos realizados, ¿no? Porque no, Sí. no le íbamos a dejar tampoco ese pozo así, ¿no? Y de los resultados, pues de los 6 pozos que eran de obligatorios positivos, tuvimos 5. Uno de ellos sí no tuvo resultado positivo, pero sí produjo el mínimo producción, porque también tenía un alto corte de agua, que era el Doriza 1, ¿no? Que me acuerdo, ¿no? Pero 5 sí se desarrollaron y se lo dieron un poco más comparado a lo que estimación, ¿no? Ah, superó expectativas. No, Los, y hubo expectativas bastante grandes, ¿no? mm, los candidatos fueron pozos de campos de crudo pesado, de crudo liviano, mitad y Mayormente mitad. mediano, mediano y liviano. Mediano, mediano. Mediano y liviano. Necesitaban esa, digamos, ese stock de crudo, En ¿no? ese rubro, porque se evaluó todos los pozos, ¿no? Porque hay cierto grado de dificultad que a veces hay que evaluar en cada uno de los pozos, ¿no? Y cuáles son los que más costos tienen. Teníamos en realidad 57 pozos para hacer Candidatos. candidatos de seleccionados. De esos 57 ya empezaron a evaluar las economías, porque las economías al final son las que mandan por la inversión que haces y el retorno que debe hacer en el periodo de corto que tú tienes de contrato, pues, ¿no? Entonces, al final quedaron más o menos una lista de 10, y de esos 10 se hizo más minucioso todavía en función a reservas, ¿no? Y ahí quedaron los 6 pozos específicos. No sé, pues entiendo. Así es. Muy bien, tenía una duda más, me saltaba una duda más ahí. Ah, ya recordé, sí. Hicieron con un equipo nada más todos los workovers, o sea, se movían de una locación a otra locación, solo un equipo. Bueno, teníamos 2 equipos internos que eran propiamente que están en el campo, que eran para trabajos de pooling, y un equipo se tuvo que traer para hacer los trabajos de workover específicamente, porque los equipos de pooling no hacen trabajo de, No de hacen, workover, sí. salvo que sea un ballet o algo específico, algo pequeño, más no un trabajo donde tengas que rotar, ¿no? Donde tengas que rotar Ya ahí se herramientas necesita un el equipo montón. más Y ahí grande. necesitas un equipo más pesado, ¿no? Y bueno, es también otra logística eso de entrar un equipo al lote y sacarlo también, porque es un costo, ¿no? Si no lo tienes ahí, tienes que hacer una inversión fuerte, porque el Claro, equipo lo llevan de Talara, principalmente porque la base de las compañías que se tienen servicio claro, de están en Talara, ¿no? están en Talara, y de ahí lo tienen que llevar a Pucallpa, y de Pucallpa se transporta en río hacia el Hasta en lote Río. hasta en río, se transporta con barcazas hasta el lote 192, hasta De Andoas. ahí, terrestre todo. Y de ahí adentro de Andoas, pues justamente Andoas es el lote, ya hay camino, hay carretera, pues para llevarlo, ¿no? Interesante. Debe ser unas barcazas. Unas barcazas grandes que manejan toneladas para llevar sobre esa barcaza, ¿no? Porque los equipos son grandes, o sea, no son pequeñitos, no estamos hablando de un camión, estamos No, hablando de claro. una torre que pesa de 3 toneladas, 4 toneladas, y por partes inclusive, ¿no? Y claro. La ruta era Pucallpa y por el río Ucayali. Por el río Corrientes. Ah, por el río Corrientes. El río Corrientes. Ya, Hay una ruta que ya conocen de la parte de Pucallpa y entra justamente el río Corrientes, ¿no? un río O van Corrientes. por el río Corrientes o van por el río Tigre, pero hay una diferencia, porque por un lado llegas a Andoas y por el otro llegas a una que le llaman Bahía, que es por más o menos a la altura de donde está Jíbaro, Jibarito, ¿no? Que es Claro. otro punto estratégico del lote, ¿no? Con tantos años que ha trabajado ahí, se tiene monitoreadita toda la zona, ya lo tiene todo en la Sí, o palma de sea, la mano. todos los puntos de lote ya uno va conociendo, ¿no? Porque ahí, pues, desde el 2001 hasta el 2014, pues, son casi Claro. 13 años, ¿no? En casi Plus Petrol, más lo que vienen en En frontera, pues, frontera.
ya Y estoy, ahora y en ahora en Petroperú. Petroperú, y bueno, ya tengo más, más conocimiento de eso, ya no puede haber, ¿no? Yo creo que lo que no crecería, pues sería que las comunidades, que en qué momento van a reaccionar contra el lote o los lotes, ¿no? Porque no solamente es el lote 1AB, el lote 192, sino por ejemplo el 8, ¿no? Que últimamente se están escuchando hablar de qué es lo que está pasando con el lote, ¿no? Sí, está Prácticamente ya hay algo complicado. desmantelamiento de las unidades, porque en tanto en Talara como en Selva siempre hay robos, ¿no? Principalmente. Ujú. Eso Sí, 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 estoy eso al tanto. eso no se escapa en estos lotes y principalmente en Selva lo que roban más son justamente los cables de luz, ¿no? O sea, la parte interna, ¿no? Que es el cobre, ¿no? Claro, sí, Y, es un problema, digamos, ese tema. Y he escuchado, sí, bastante sobre Talara. Pensé que Talara era ajeno a no, esta no, no. situación, pero Talara, también, ahí Talara son, digamos, los expertos son digamos, cómo pueden sacar líquidos o fluidos de las tuberías, ¿no? Porque si está a presión, supuestamente tú le haces un agujero, pues eso tiene presión y, bueno, se explota a las personas que están cerca, ¿no? Pero sin embargo no le pasa nada, ¿no? Uno dice que tan expertos son que ni los propios ingenieros podemos hacer eso, ¿no? ya No sabemos cómo, han ¿no? aprendido empíricamente todas las leyes de Weymouth y las de Sí, me Bernoulli. imagino pero lo hacen tan especial que, bueno, hacen eso, ¿no? Y a Tiene un veces, nombre coloquial aquellos que roban el crudo de las tuberías en Talara. ay, bueno, ese nombre sí, ahí sí no me agarraste, sí, no lo tengo. No lo tengo a la mano, pero cuando he tenido la oportunidad de estar en Talara, tienen un nombrecito, ya, se me fue. No, sí, pero ahí en Talara, si tú dejas algo, tuberías, inclusive hasta a veces equipos, si no tiene custodia, pues olvídate, ¿eh? Desaparece de la noche a Claro. la mañana, ¿no? Y en Inclusive las serio, ¿no? compañías invierten bastante en seguridad, ¿no? Sí, se Porque si invierte. no, los desmantelan en cuestión de Ya no, días. no encuentras nada, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con estos lotes ahorita, tanto del 192 y el 8, que tú no puedes custodiar todo el lote si no tienes actividad, ¿no? Cuando hay actividad se custodia porque hay movimiento, ¿no? Exacto. Ahí hay ¿No? un ingreso, hay un Pero rédito. si no hay gente, digamos, en todo el lote, solamente está focalizado en unos lugares, pues el resto está abandonado, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, ¿no? En su momento seguramente va a salir, digamos, algunas cosas de cómo está el deterioro de los campos, justamente de estos Mm, campos, ¿no? sí, el Porque problema social, una incertidumbre de día a día. sí, es un problema serio, ¿no? Que a pesar de que se ha tenido una consulta previa con las comunidades para poder, digamos, estar ahora con el lote 192 que va a salir por decreto supremo hacia Petroperú, Ujú. tenemos esas, digamos, firmas de las comunidades, pero no todas pues, las comunidades a veces se sienten conformes, ¿no? Eso es a mi punto de vista, ¿no? Sí, Hay sí, algunas sí, sí, sí. comunidades que sí están aceptando, pero hay otras que No. todavía sí son un poquito reacias a ese punto. Y siempre va a haber, digamos, ataques, digo ataques porque se presentan así de un momento a otro y, bueno, paralizan la entrada al lote, no dejan aterrizar los aviones y eso es un riesgo, ¿no? Que, digamos, la Sí. compañía evita a veces, ¿no? Y a la última instancia es entrar con helicóptero porque ahí sí, ese sí no necesitas pues tener toda la pista para aterrizar, sino ubicas un punto y ahí aterrizas, Sí, ¿no? ¿No? pucha, Esas son sí. las cosas que hay, ¿no? Un poco complicado. A ver, ojalá el Estado, que es el principal responsable de todo esto, porque las comunidades reclaman por algo justo. Ellos quieren ser Sí, atendidos, quieren aparecer en el mapa para los gobernantes, porque les hace falta una escuela de calidad, les hace falta agua potable, servicios básicos. Entonces que se distribuya bien todo ese rédito de la actividad petrolera, ¿no? Y eso le compete al sí, Estado. le compete al Estado, ¿no? O sea, es más presencia, ¿no? Ellos deben estar en Sí. presencia y creo que hay un poquito ahí de esta parte de presencia del Estado, es que falta el acompañamiento, digamos, del mismo Estado en el proceso de desarrollo, inclusive a través de los campos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, tomo un ejemplo, lo de Colombia o quizás también en otros lugares hacen esto. El Estado, digamos, cuando entra una compañía petrolera, parte del equipo de la compañía petrolera toma gente del Estado para seguir el comportamiento productivo, el desarrollo de los campos. ¿Qué pasa cuando termina el contrato? La compañía que estaba operando se va, pero la gente que estaba
acompañando a esta compañía Exacto. petrolera son las que continúan el mecanismo de desarrollo de producción para que no haya esa pérdida de producción hasta que venga la nueva compañía para un nuevo contrato. Esa Eso es, parte creo que es esencial, digamos, que se vea, se analice si es que el Estado puede hacer eso, ¿no? Porque como estamos viendo ahorita, pues imagínate, tenemos casi un año y medio sin operación un lote y no, lo sé. esperando que haya un nuevo contrato para este lote, pues se involucra pues una pérdida, son 10, digamos, de cuando se dejó el lote fueron 10.000 barriles diarios, Diario, sí. multiplícalo por más o menos año y medio, ¿no? Uf, Que son 370 más 180, casi como 500 días. aumenta nuestra brecha. Entonces, ¿cuánto se ha perdido en ese año? ¿No? ¿Y cuántas regalías o canon para la zona se ha perdido? Siempre ¿No? sí, sí, ¿No? ingeniero. Entonces, esa cosa no se evalúa, ¿no? No lo ven desde ese punto de vista. Puede, digamos, sí, hay que esperar, pero hay que esperar. Ahora, cuando entremos, ahí vamos a ver las realidades, qué cosas han pasado y que sirva de experiencia para tanto el Estado de ver qué pasa si un campo petrolero se detiene, ¿no? Exacto. A ver, hay que esperar, la verdad que como alumno, como estudiante, como ingeniero formado en una universidad estatal, ¿no? Me debo, digamos, a que todo camine bien, a poder aportar, ¿no? Como lo decía el Ujú. doctor cuando ingresé, tendremos que ser personas útiles para la Sí, sociedad. Entonces hay que ver sí. de qué manera u otra se puede contribuir y en beneficio de la mayoría, ¿no? Ujú. De las grandes Sí, mayorías. A ver, ¿por dónde vamos? correcto. Volviendo, luego de tantos fuerza mayor, idas y venidas, termina el contrato con Frontera. Ya Ujú. se cerró Frontera, ahora me imagino que solo está en el lote de Z1. Bueno, también el lote Z1 ya tuvo una parada y está cerrado también. Está cerrado ¿Por qué? también. Porque económicamente no puedes producir de acuerdo al precio de crudo, porque ahí sí estaba, digamos, un poquito más drástico y es más todavía porque las operaciones en offshore tienen un costo alto, bastante alto comparado a la de la selva, Ahorita está ¿no? alrededor de $70 el barril. Sí, Aún pero así, con ese precio no aún les es así con ese rentable. precio no es rentable, ¿no? O sea, No. prácticamente está igual como el otro lote de 192 y el 8 está cerrado, ¿no? La estrategia Prácticamente. sería disminuir el porcentaje de regalías o simplemente son proyectos inviables. En la evaluación del lote Z1 es una evaluación que tiene que ser integral. ¿Integral en qué aspecto? No solamente por la parte de producción de petróleo, porque hay un potencial de gas que tiene ahí asociado, que está pendiente, Claro, ¿no? Que claro. es un recurso contingente en este momento, inclusive el Estado tiene conocimiento de eso dentro de sus reservas como potencial, ¿no? Entonces, para desarrollar eso, y justamente pues está dentro de uno de los campos que es Corvina, y hay otro campo que es exploratorio, que es Piedra Redonda, ¿no? Que también tiene un potencial. Entonces, para eso tienen que ubicar el mercado para el gas, puesto que hay que transportarlo desde el punto de producción hacia la costa o, digamos, hacer venta hacia la parte de Ecuador, ¿no? Que también está en un proyecto determinado en esa área, ¿no? Sí, como menciona, también tengo un poco de pensamiento similar de que todo problema de hidrocarburos que existe ahorita en Perú debería desarrollarse de manera integral o debería retomarse o impulsarse de manera integral, ¿no? Ujú. Sí, Acoplando correcto. múltiples factores, porque no solo es el tema económico, no solo es el tema de regalías, el cual se habla mucho, Ujú. sino también es temas técnicos, temas de cooperación, integración, que se habla mucho con Ecuador, inclusive con el tema del oleoducto norperuano. Sí, ujú. Sí, todo Entonces, eso va amarrado, ¿no? Porque para que un lote tenga es buscarle cuál es el valor agregado adicional que tiene el lote, ¿no? Si bien es cierto, tiene reservas de crudo, pero tiene que ser viable en el sentido que en todas digamos, todas las metas que tiene o digamos variables que tiene encajen y vean la comercialidad. Y en este caso justamente el punto era la venta o posibilidad de poder extraer gas dentro de los mismos lotes para poder hacerlo comercial, ¿no? exacto. El Eso tema es. de comercial también, muchos se hablan del CAT de camisea que dice que no, digamos, no se puede vender acá en Perú porque no hay la demanda, la demanda que se merece. Entonces, Ujú. faltaría un poco más de integración, pro inversión, digamos, tener la masificación del uso del gas.
en muchos más departamentos, sí. Entonces es mucho más complejo y muy integral. A ver, ojalá, le tengo mucha fe, mucha esperanza a estas generaciones que se están formando, que están en el campo de batalla, por así decirlo, a ver qué es lo que se puede hacer. Son ideas, ¿no? Son ideas que, digamos, tienen que empezar a trabajarse, ¿no? Desde un primer comienzo. ¿Qué pasa más? ¿Qué puedo hacer con ese gas, ¿no? Porque potencial de gas hay, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo integrar hacia una cadena de comercialización? Que es el punto. Y para eso hay que hacer un estudio, en el estudio de mercado, que lo llaman, ¿no? A pesar de que no es nuestra área, pero debemos empezar a trabajar eso, ¿no? Ese conocimiento de ver el estudio de mercado, dónde es, ¿no? Nosotros siempre, como a veces les menciono a mis alumnos, y creo que tú también lo has escuchado alguna oportunidad, claro, que no solamente veamos nuestro punto de entorno de ser una empresa operadora, ¿no? Veamos un poco más allá, tenemos los 360 grados de que hay diferentes áreas en las cuales nosotros también participamos, ¿no? Pero no le hacemos mucho caso y lo dejamos de lado. Por ejemplo, esto de las comunidades, el aspecto social, ¿no? Exacto. El medio ambiente, las normas legales. Todas esas cosas debemos integrarlos y asimilarlos y ver de qué manera podemos ayudar para poder, digamos, hacer algún cambio específico y se adecue a la situación actual. Porque esas normas o leyes, pues a veces pueden estar un poquito abocadas a algo de un pasado que en ese momento, pues, sí, era principal, sí, se acomodaba a ese momento, pero ahora no, las condiciones no son las mismas. Ha cambiado. No puedo hacer, si sigo con la misma norma, quizás la norma me está, digamos, impidiendo hacer algo que se puede hacer de otra manera, ¿no? Esas cositas son de análisis, pero bien profundo y de poder crear nuevas cosas. Debería generarse comisiones, conversatorios, donde gente que conoce el tema y se pueda, digamos, porque hay bastantes economistas que están en esto del área de los hidrocarburos. Uno es Carlos González, también Humberto, se me fue su apellido, que ha sido presidente del directorio de Petroperú un tiempo atrás. Humberto, que estaba... Que también ha sido de la UNI. No recuerdo si ha sido de la UNI, pero se me fue. Humberto Campodónico. Ya, sí, por ejemplo, ellos también hablan, ¿no?, de que se tiene que empoderar a la empresa Unipetro, ya que genera investigaciones, es en beneficio de los alumnos. Ese punto está faltando de la parte de investigación, ¿no? Nosotros hemos hecho investigaciones, pero nos falta un poquito más de equipos que se integren más, le den más profundo a estas cosas, ¿no? Que son parte que ayudan a veces al desarrollo integral, ¿no? Porque a veces lo abocamos a una investigación, pero a veces es muy focalizado, pero de ahí netamente técnico y no se desplayan más allá, ¿no? O sea, nos abocamos aquí y bueno, debemos desplayarnos en más cosas para poderle dar más fuerza a lo que estamos investigando. Hay que buscar el desarrollo sostenible, ingeniero. Tiene que ser. Exactamente. Que también es otro punto que también no debemos descuidarnos, ¿no? Porque también vamos a entrar en un momento determinado, porque si ustedes ven la tendencia, a veces digamos, se está viendo que está tendiendo a otras energías, ¿no? Pero también no del lado que vas a dejar de producir lo que estás produciendo, sino que hay tendencias que vas a tener que desarrollarlas y empalmarlas con lo que tienes. Y una coexistencia de que no le vendría nada mal a nadie. Justo yo vivo cerca a una zona donde hay un parque eólico. Es el tercer parque eólico en Perú, que es Duna y Huambos. Y imagínense, ¿no? Y está a la vuelta de la esquina todo esto de las energías renovables, ¿no? Pero tampoco es que nos desprendemos del petróleo de hoy para mañana, ¿no? Va a ser una transición. Para que ocurra eso, tienes que ver todo a nivel mundial cómo está la energía de petróleo, que creo que abarca casi como un 55% de todo, de uso de energía. Claro. ¿Y tú crees que reemplazar un 55% de la noche en la mañana no se hace? No se hace. Eso toma su tiempo, es paulatino, es progresivo, ¿no? Entonces tienen que ver ese análisis, ¿no? Y proyectarlo pues más adelante y ver cómo se acopla o se ven las realidades, ¿no? Incluso en el sur de Lima se habla de las termoeléctricas y, digamos, verificando cuál es la fuente de energía de las termoeléctricas, porque no se mueven solas, es el gas. El gas es su combustible. Sí, obviamente un combustible mucho más amigable, pero ahí está la necesidad aún de los hidrocarburos, ¿no? Sí, correcto, es así, ¿no? A ver, vamos viendo. Acaba el contrato de Frontera en 2021 y asume un nuevo reto, para la estatal Petroperú.
¿Cuáles son sus, ya va alrededor de 5 meses? Sí, más o menos de cinco Más o meses menos. dentro de este estatal. Y bueno, principalmente acá y es otra manera de visualización con respecto a lo que se tiene en una empresa privada, ¿no? Puesto que ya en una empresa estatal tú tienes que ver algunas normas específicas, artículos, leyes, que las cuales tienes que empezar digamos, educarte, porque es principalmente parte de educación dentro de una nueva estructura. Pero no dejas de lado viendo la parte de los lotes y la parte del Estado, cómo se encuentran los lotes para entrar a operación. Bueno, en este caso me aceptaron a mí en la parte de ingeniería supervisor para poder desarrollar no solamente este lote, sino también el lote 64, Claro, que es de Yopar, un lote ¿no? muy importante hablando de la integración operativa, ¿no? Ya que ahí hay crudo Exactamente. liviano, lote Eh, 192, 95, hay crudo pesado, el lote 67, 39 también hay crudo pesado. ajá, Entonces hay sí. que buscar esa. En ese caso yo ya entré a esta área y bueno, me dije la sorpresa que tenemos ese lote ya también que también va a ser propio de Petroperú. Ujú. Entonces ahí se puede hacer, digamos, estudios un poquito más integrales para ver si ese desarrollo se puede acoplar con el lote 192, porque ahí tengo una facilidad amplia de lo que es el crudo boliviano. O sea, no lo han Sí, descartado todavía de esto que se produzca solo, sino que sea integrado con el lote 192 para poder hacer pues el mixture, como nosotros le llamamos la mezcla, y poder utilizar ese crudo liviano para poder extraer el crudo pesado que hay en el lote exacto. 192, ¿no? Que el Ahí viene la potencial estrategia. del lote 192, crudo pesado, eso Es crudo está, pesado. hay Eso papers, en todos artículos. lados está eso y no hay manera de decir que no hay crudo pesado, ¿no? Pero para eso necesito crudo liviano, ¿no? Sí. Y esa estrategia pues va a tener que ser evaluada no solamente por la parte de ingeniería, sino también ver las facilidades que podamos tener, hacer un oleoducto quizás, o ver alguna otra alternativa de llevar ese crudo al lote, ¿no? Ese ya es, digamos, otro punto de análisis que hay que hacer, porque las reservas están, no va a cambiar mucho en cuanto al estudio otra vez. Si yo hago un estudio ahorita de las reservas del lote de 64, pues no hay mucha variación, porque tengo las pruebas de ST y siguen siendo las mismas, no han Las cambiado, no mismas, se han sí. mejorado más cosas, va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué le puedo incluir? Hacer los modelos propiamente de cada una de las estructuras que tienen, ¿no? Ahí es donde yo me estoy abocando, ¿no? Muy, muy interesante, ingeniero. Entonces, de seguro vamos a saber de esos estudios más adelante. Más adelante, sí, como te digo, ahí estoy haciendo todo, ya volviendo a la parte técnica de desarrollo y volviendo a hacer nuestros mapas estructurales con software ya especializados, ¿no? Entrando a otra área, no solamente de simulación, sino entrar un poquito más, por ejemplo, el desarrollo con el software Petrel, por ejemplo, ¿no? Pero más a Claro. fondo, ¿no? Más a fondo. Más a fondo tema geológico. Más a fondo temas geológicos, ¿no? Para darle un sustento, porque eso es lo principal, ¿no? Si tú quieres sustentar un proyecto, tienes que tener la parte bien amarrado con la parte geológica, cómo son sus estructuras, y después viene ahí a la parte estructural, con la parte de los modelos de simulación, y eso ya te compensa todo, pues ya tienes todo, toda la gama de Uf, soporte, ¿no? muy, muy interesante. De seguro. Vamos a saber más adelante, a ver Sí, ahora vamos a cómo ver va y generarles cómo ese viene valorcito ahorita el lote. agregado. Sí, Sí. cómo viene el lote, pues, ¿no? Tenemos un gran reto ahorita, o Perú tiene un gran reto, porque vuelve después de buen tiempo al Astri, bastante tiempo diría yo, O porque sea, como que un tiempo no ha tenido esa área de yacimiento, de reservorios, digamos, exploración-producción, ¿no? Lo ha tenido mínimo, minimizado, no en el sentido de desarrollo, sino ujú. más bien siempre de control mayormente, ¿no? Pero ahora con esto del lote 192 pues, y 64 se viene con fuerza, ¿no? Porque va a tener que ponerse pilas en el aspecto de que si antes era operador de esos campos, debería tener conocimiento, pero Claro. toda esa gente en ese momento pues no está, ¿no? O sea, está partiendo de un mínimo de capacidad para poder hacer todo, pero no somos todos tampoco ahorita, pues, ¿no? Así, O sea, a mi punto de vista, ¿no? ujú. Claro, o sea, Falta, el grupo que falta, está ahorita, digamos, falta ampliarlo un poco más. claro. Hay que agregar este Hay que factor agregar humano. un poquito, hay que agregar factor humano y que todas las áreas se integren, ¿no? Porque también creo que Claro. ellos tienen más conocimiento de lo que ellos trabajan hoy día, operan hoy día, que viene a ser refinería, oleoductos, Oleoducto. estaciones. En ese aspecto ya lo tienen bien, digamos, amarrado, ¿no? Pero entra ahorita exploración, producción, que viene con campos de desarrollo, pues si yo les digo, ¿no? Y siempre les recalco, el lote 192
es un campo que rompe esquema. En cualquier lugar rompe esquema. En logística, en finanzas, en todo. ¿Por qué? Porque tiene integrado, en ese pequeño campito, tiene integrado ductos, parte de exploración, parte de producción, refinación, porque tiene plantas refinadoras, tiene topping plan internamente. O sea, es como si fuera toda la cadena de petróleo está metido ahí. 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 Entonces, si tú quieres amarrar refinación con la parte de producción, exploración, pues tienes que concatenar todo, ¿no? Y eso pues hacia una parte de finanzas, bueno, a finanzas le llega el monto, a la parte contable, a la parte logística, le rompe su esquema como estaban trabajando. Estaban prácticamente en un limbo, ¿no? En un limbo, entonces ya, pero eso va a poner a trabajar y va a haber mucho más contrataciones, me imagino. La verdad que posterior a lo que dice... A eso tiene que llegar, ¿no? Porque si va a tomar volver al upstream, tiene que volver a poner su recurso humano en camino, ¿no? Porque sí, va a ser un buen reto y poder hacer y levantar la producción, que es lo que necesita, y justamente por esta parte de que tenemos que levantar producción de la selva, porque la selva ya prácticamente... Está mermado, ingeniero, está mermado. Un buen volumen se ha caído, ¿no? Se ha caído. Habiendo ¿no? tanto potencial, y es como tener un león enjaulado, ¿no? Con tanto potencial, ¿por qué no lo suelto, no? Sí, exactamente, ¿no? Y no, yo no hacer nada sería error. Claro, yo siempre he tenido una idea, un optimismo y una fe en la industria desde antes, ¿no? Justo cuando usted sabe muchos comentarios, ¿no? Que por acá, inclusive algunos compañeros están estudiando otras carreras, esa es la realidad ahora, porque sí, hay falta de trabajo, por diferentes motivos. Entonces, yo no le he perdido optimismo, tampoco fe, por así decirlo, y creo que con esto se reactiva un poco, ¿no? Pues siempre claro, cuando hay movimiento, hay ahí oportunidades laborales, tanto para mí como para mis compañeros y para los muchachos que están ahorita en la universidad, ¿no? Que tengan esa fe, se sigan preparando, se sigan capacitando y de todas maneras llegará el momento. Sí, es así, ¿no? O sea, yo siempre le digo que no, este es un primer reto que se tiene, un camino a seguir, no descuidarnos de lo que hemos aprendido, si es momento de capacitarnos más, mejor todavía, mejores conocimientos de herramientas que hay ahorita que salen y que a veces lo tienen otras industrias que siguen operando, pero podemos tomarlas como parte de nuestra base, ¿no? Y poder seguir ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto algunos chicos que han tomado iniciativa en esto, por ejemplo, lo de el Python. Claro, es muy interesante. ¿No? Hay buenos programas que están saliendo para poder emplear y útil, ¿no? Y verdaderamente le doy bastante mérito a eso porque prácticamente llegar a ese punto y empezar a programar, necesitamos eso para poder hacer análisis en su momento determinado y toma de decisiones y así. Perfecto, háganlo, no se descuiden. Y si es más aún, ven la parte normativa, cursos de normas legales para la parte de petróleo, ingresen ahí, capturen esas partes de las políticas que están saliendo, que a veces no son necesarias para nuestra industria, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, como venimos hablando de algo integral, agrupar todo. Exactamente, ¿no? No descuidarnos. No solamente somos petróleo, o sea, nosotros no somos en la parte de ingeniería, somos muchas cosas más podemos hacer, ¿no? Hay que darle ese plus a la ingeniería o a nuestra carrera, no enfocarse solo en una cosa específica y cerrarse ahí, no, sino... Sí, realmente cometemos a veces ese error, ¿no? Cometemos ese error de ser netamente aquí, no, aquí es la parte que me enseñaron, pero no veo el resto, ¿no? Y el resto está amarrado a lo que tú estás haciendo. Claro. Y quizás es mucho más interesante, descubres un mundo que nunca sabías un mundo bien amplio, bastante amplio diría yo, de conocimientos que faltarían complementarse a lo que tú ya estudiaste, ¿no? Claro, interesante. Entonces me voy con mucho más optimismo, espero transmitirlo esto a los chicos que vean esta entrevista, también a los profesionales, adultos o público en general, ¿no? Igual muy enriquecedor haber compartido con usted sus experiencias, sé que hemos aprendido algo y podemos aportar también algo a futuro, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por este espacio y inclusive siempre colaborar con un granito de lo que conozco de experiencia y bueno, mi transmisión de conocimiento hasta donde yo conozco pues, prácticamente, ¿no? Claro, hay muchas cosas por aprender, ¿no? Sí, siempre, usted sabe, porque supimos que recién terminó su maestría también.
Sí, también. Después de un buen tiempo que estás esperando de salir, porque te sientes un poquito agobiado cuando te dicen, ya terminaste la maestría, ya terminaste tu tesis, y creo que les va a pasar a algunos de ustedes en ese aspecto, ¿no? El tiempo va pasando y tienes que hacerlo en su momento determinado, ¿no? Y bueno, Exacto. felizmente ya ese es un alivio ya esa parte. Quizás Qué de aquí bueno, pueda venir en otra parte, en el doctorado, bueno, eso ya lo vería, lo evaluaría, ¿no? claro. Sí, me imagino, ingeniero, ya los que lo conocemos, sabemos, ¿no? De su gran deseo por aportar y de su gran conocimiento, sus grandes capacidades y no nos extrañaría, de verdad, es más, nos alegraría mucho. Gracias, gracias. Bueno, Y ahí esperamos estaremos, pues. sí, algún mensaje para aquellos alumnos que están egresando, para aquellos que están ingresando, para aquellos que están en el medio, sufriendo con los cursos. De manera general, o sea, para todos en general, yo le digo que siempre, todo curso que lleven, busquen de siempre el valor agregado que tiene el curso, ¿no? Porque como alumnos Sí, nosotros tomamos y decimos, estoy llevando unos cursos generales y a veces se hacen la pregunta, ¿y este curso qué me va a ayudar en mi carrera, no? sí, Esa es la sí, sí. pregunta clásica que casi la mayoría nos hemos hecho, yo también inclusive, también soy partícipe de eso en su momento, pero digamos, ya cuando llegas en un punto determinado, por ejemplo, del quinto ciclo, ya las cosas se cambian. Si tienes una visión, te vas dando cuenta que algo más está con lo que tú estás aprendiendo, ¿no? Que se emplea en tu propia carrera de una manera pues, particular, ¿no? Y sean bien prácticos, o sea, no tampoco sean metódicos que dicen, no, las cosas son así y ustedes se comienzan a hacer, se parametrizan y dicen así, así, así. No, busquen también otras cosas que le puedan ayudar a buscar la salida o soluciones, ¿no? Eso le digo porque a todos los veo así, a veces muy parametrizados, ¿no? Le enseñamos algo, y eso me ocurre dentro de la facultad misma, le enseñamos algo, es así, y ustedes así, ay, así, así sigo. Específicamente así. Específicamente, no, no es así tampoco, no puedes buscarle soluciones, ¿no? La matemática es igual en el caso de la mayoría de las ingenierías. Y son retos. Acuérdense que va a haber retos y Sí, como ustedes están viendo ahorita, ¿no? En situaciones como este caso, no se desanimen. Por algo suceden las cosas, sí, ¿no? sí, Hay todo nuevas para oportunidades, va a haber nuevas oportunidades, eso siempre hay, ¿no? Eso hay que buscar, ¿no? eso, hay que No buscarle, ¿no? desesperarse, no desesperarse, que ese punto a veces también se desesperan las personas, pero creo que hay que ir de manera pausada porque todo tiene su momento, ¿no? Esa es mi Perfecto, recomendación. perfecto, ingeniero. Y para aquellos que están egresando, bueno, para aquellos egresados que están cabizbajos y algunos que resalto mucho la frase y se lo comenté en su momento de que no Ujú. dejes la tesis porque ahora cuando estás con todas las pilas, toda la energía, porque de ahí regresas un tiempo, ya no le vas a tomar con el mismo interés. Sí, es así. La rutina te vence a veces en ese momento y a veces puedes demorar buen tiempo en hacerla, ¿no? Y después cuando quieres retomar pues todos tus conocimientos que la tuviste, pues otra vez tienes que empezar a hacer tus lecturas a veces para complementar lo que estás haciendo. Entonces no lo dejen de lleno, ¿no? Y son etapas en las cuales uno tiene que estar bien, Sí, digamos ahí, ¿no? En al pie de la lucha porque hay etapas para hacer una tesis, hay etapas para hacer una tesis de maestría y así sucesivamente, toma su tiempo. sí, Pero sí, tampoco que claro. sea pues un tiempo largo, ¿no? Eso, No no, hay que eso dilatar el sí, tiempo. no lo dilaten, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo, pues hay ciertas cosas que se van presentando y ahí, como se presentan nuevas cosas, lo vayas a dejar de lado, ¿no? Hay otras prioridades conforme, ¿no? Ujú. Vamos avanzando ahorita, no sé, tenemos entre 20, 25 años o 30 años máximo, ¿no? Ya de 30 a Correcto. 40 años ya surgen otras cosas, otras prioridades. Exactamente. Esas prioridades son las que normalmente te pueden, digamos, ser un poquito, retardar lo que tus proyectos de tesis que quieras hacer, ¿no? ¿Sí? Pero Entonces siempre, habrá que incentivar a los chicos también con sus palabras, con lo que se puede aportar para subir también ese porcentaje de alumnos egresados titulados en la uni. sí, Es un es poco bajo. importante, porque el mercado ahorita, como digamos, si ustedes analicen y ven en estadísticas, hay ya bastante porcentaje de titulados y con maestrías, ¿no? Y Sí, sí. entonces ustedes tienen, digamos, el mensaje es más profundo para los que están comenzando desde ya, ahorita, desde que comienzan a empezar a hacer más investigaciones, no solamente de los temas de ingeniería, pero de las matemáticas, de todo lo que vayan haciendo cursos para que puedan emplearlo en su momento determinado, cuando llegan al final de la carrera, ¿no? Y así, y eso van a reducir los tiempos. Con eso yo estoy seguro que reducen bastante. Sí, ingeniero, interesante. Y justo cuando estás en ese momento, llega tu oportunidad, ¿no?
Eso Sí, está más que demostrado. Entonces, no es más que esperar y demostrado. ser perenne. Correcto, así estamos. Así es, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo, la verdad. Sabemos que está muy ocupado, pero gracias por darse ese tiempo para lo que es la revista Alpahuira. Nosotros muy alegres de tenerlo hoy. Ya seguro habrá otra oportunidad más adelante para conversar sobre algún proyecto en específico o Ok, invitarlo también para que forme parte de alguna de nuestras actividades. perfecto. De seguro que sí, ingeniero Colán. Más bien, gracias a ustedes por este espacio, como mencionaba, y bueno, es disponible en cualquier momento para el apoyo que ustedes crean necesario. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Muchas Listo. gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.